bendiga y les guarde grande y poderosamente. Espero pues que la paz de Dios gobierne, reine en sus vidas de una manera especial. Quiero en esta preciosa oportunidad compartir con ustedes el proceso de la prueba. Y para hablar del proceso de la prueba, quiero remitirme a la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 6 y 7, que dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. También quiero remitirme a la misma carta, a la primera carta del apóstol Pedro, al capítulo 4, versículo 12, que dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El proceso de la prueba. Y no solamente tenemos que hablar del proceso, sino también tenemos que hablar del propósito de la prueba, ¿ok? El por qué viene la prueba. Según lo que acabamos de leer en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, versículo 7 habla del propósito de las pruebas. Las pruebas que nos vienen a los cristianos, los momentos difíciles, los momentos adversos que Dios permite con un fin o con un propósito. Mire lo que dice el versículo 7 del capítulo 1 de primera a Pedro. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, es decir, las pruebas vienen para someter, para probar qué tipo de fe tenemos. Mucho más preciosa que el oro es la fe, sea la cual, aunque el oro es perecedero, se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, cuando somos procesados, cuando pasamos por ese horno de la prueba, nuestra fe es probada para ver qué tipo de fe nosotros tenemos. Y en medio de esa prueba y al final de esa prueba seamos hallados, ¿verdad?, en alabanza, en gloria y fidelidad al Señor. Qué importante es esto. Entonces, la prueba, en primer lugar, la prueba no avisa. El momento adverso, el momento difícil que viene o que nos toca vivir como cristianos no es algo que nos alerta. Mira, la semana que viene te va a venir una prueba. Es algo sorpresivo. La primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice que las pruebas vienen de manera sorpresiva. No nos pueden agarrar por sorpresa y no podemos decir: no, a mí no me puede pasar esto. Puede ser porque cualquier causa, una enfermedad, una situación económica, un problema familiar, alguna persecución de algún ente, de alguna persona contra nosotros. La prueba es algo muy extenso, muy amplio de la manera como Dios nos procesa. No avisa. Llega de un momento a otro y hay algo muy importante y es el factor sorpresa. Aunque ya Dios nos alerta porque Él está en nosotros, pero no hay una fecha estipulada en el calendario donde la prueba nos puede sorprender. Exactamente eso pasó con Job. La Biblia dice que de repente a Job empezó a vivir ese momento tan difícil, se le murieron sus hijos, perdió sus ganados, perdió su casa, perdió sus bienes, perdió sus enseres, cayó postrado con una enfermedad. ¡Qué prueba tan terrible!, ¿verdad? Ahora, en ese momento, cuando esa prueba le viene a Job, veamos a ver cuál fue la actitud de Job ante ese factor sorpresa, ante esa prueba que vino sin avisar, llegó sorpresivamente, pasó, sucedió. ¿Cuál fue la actitud de Job? Job dice en el capítulo 1, versículo 21 y 22, dice que Job dijo: desnudo salí del vientre de mi mamá, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Añade el versículo 22 y dice:
que a pesar de todo lo que le aconteció a Job, Job no le atribuyó despropósito alguno a lo que estaba pasando. Es decir, Job no dijo, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Veamos entonces la actitud de Job cuando vino la prueba. Job dijo, bendigo a Dios, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendecido. Cuando la sorpresa nos ataca, cuando viene la prueba de manera así, que nos llega de la noche a la mañana, en el momento que menos nos imaginamos, entonces comenzamos quizás a preguntarnos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede a mí esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Yo soy un hijo de Dios, yo soy un siervo del Señor. ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? Y empezamos a especular y a renegar y comenzamos a quejarnos y comenzamos, a expresar resentimiento, malestar, confusión. No cometamos ese error. Job se mantuvo sereno. A pesar de que estaba postrado en el piso, sus hijos habían muerto, sus fincas estaban destruidas y para completar su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Job estaba en un momento muy difícil donde pasaban muchas cosas por la cabeza, pero Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Se mantuvo sereno. Sigue la prueba. Vienen ahora los amigos de Job y comienzan, en lugar de ayudarlo, a censurarlo. El segundo periodo de la prueba es el momento de la espera. Es el momento donde nosotros tenemos que tener paciencia, donde tenemos que esperar en Dios, donde el sufrimiento se hace latente, sea la enfermedad, el proceso, los gastos médicos, el diagnóstico médico, sea el problema familiar, sea el problema matrimonial, cualquiera que sea la situación, sea el ataque de las tinieblas, el ataque del enemigo, cualquiera sea el problema, la prueba viene y entonces comienzan a acecharnos, posiblemente perdemos el apetito, comienza a haber pérdida del sueño, comienza a haber pérdida de motivación, algunos se frustran, otros se entristecen, se deprimen. Viene entonces el estado de ánimo a ser atacado en medio de esa prueba y es donde nosotros necesitamos paciencia, donde necesitamos esperar en Dios, donde necesitamos la manifestación de ese fruto maravilloso que se llama la paciencia. En ese segundo estado de la prueba, fue cuando Job dijo con mucha determinación en el capítulo 19, versículo 25 al 27, Job, en medio de la censura de sus amigos, en medio de tanta gente que quizás dudaba de la misma integridad de Job y quizás lo acusaban y estaban señalándolo como un pecador, Job dijo las siguientes palabras: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, se refiere a su piel que estaba carcomida por esa enfermedad que le vino en su piel, de deshecha esta mi piel, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Mire esta declaración: yo sé que en medio de esta noche tan difícil, en medio de esta prueba tan adversa, en medio de esta confusión, porque soy ser humano y estoy confundido, no sé qué está sucediendo, no sé por qué esto me ha venido, pero en medio de este dolor, en medio de tanto señalamiento, en medio de esta prueba, declaro que mi Redentor vive. Yo sé, eso se llama convicción, que fue el tema de hoy precisamente en los grupos oicos de nuestra congregación. La convicción, la fe, la certeza en medio del dolor, en medio de la noche oscura, en medio del sufrimiento, cuando nadie quizás daba un centavo por Job, Job se atrevió a decir: yo sé que mi Redentor vive y yo me voy a levantar de aquí y después de deshecha esta mi piel, he de ver a Dios y veré su gloria. Esa convicción la necesitamos en la noche más oscura, cuando estamos viviendo la prueba. ¿Entendemos? Y después de cuando ya esa noche está avanzada y quizás ya nuestro cuerpo no aguanta y quizás hemos agotado todos los recursos y quizás nos encontramos en un callejón sin salida, entonces viene el último paso feliz de la prueba que se llama la victoria, que se llama la retribución, que se llama cuando Dios comienza a bendecirnos, cuando ya la noche oscura cede a un día
soleado, a un día alumbrado. Bendita sea la gloria del Señor. Allí, en esa tercera etapa, viene la victoria. Dios aclara entonces el propósito de la prueba. Y Romanos capítulo 8, versículo 26 lo dice. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Si eres un hijo de Dios, si eres un llamado de Dios, si eres un hombre, una mujer salva, cristiano, cristiana, y estás pasando por algún momento difícil, duro, ese proceso tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Es variado. En el caso de Job, Job llega a decir en el capítulo 42, versículo 5 y versículo 6, cuando ya el panorama estaba aclarado, cuando ya Dios le ordenó a los amigos de Job que lo habían censurado, les dijo: ustedes tienen que ir de Job, Job tiene que orar por ustedes para que yo a ustedes los perdone, porque ustedes han hablado mal de mi siervo Job. Lo que Job necesitaba era un proceso, necesitaba aprender una lección. ¿Y cuál fue la lección? La Biblia dice en el capítulo 42, Job declara estas palabras. Ya en el momento final dice: de oídas te había oído. Ahora, dice Job, mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, dice Job, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job necesitaba aprender una lección. Primero, posiblemente era un creyente muy moralista, bueno en el sentido desde el punto de vista moral, pero Job no había conocido realmente a Dios y lo conoció en medio de esta prueba y llega a la conclusión de que tenía que terminar, que tenía que arrepentirse en polvo y ceniza para ser ese verdadero cristiano, creyente que Dios esperaba de Job. Viene todo lo demás, nacen los hijos que vinieron a lo largo de los años, le es retribuida y bendecido económica y materialmente todo lo que le había sido quitado, le es restituido, pasa ese momento difícil. Estoy seguro que la vida de Job más nunca volvió a ser la misma. Fue una vida de convicción, fue una vida de mayor fe y sobre todo fue una vida de mayor dependencia de Dios. Ese es el momento que todos anhelamos. El momento cuando ya la prueba termine. ¿Y sabe qué? Ese momento llegará. Si usted está pasando por un momento adverso, difícil, tiene que discernir si es una prueba, si es un proceso de Dios o es consecuencia de su pecado. Si usted ha hecho cosas malas, ha fallado, pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios si ha fallado, porque puede ser el castigo de Dios por una situación que usted haya cometido. Puede ser también un mismo ataque de las tinieblas contra su vida. Pero si usted está siendo procesado, ha pasado por el fuego de la prueba y Dios lo ha permitido, es porque Dios tiene un propósito. Dios me les bendiga grandemente. En medio de la prueba y del dolor, Dios siempre da la salida. Bendiciones.